Ahora nos acompaña el doctor Xavier Sanz Llorens. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido a Radio Panamá. Tenemos 2 meses al aire y todavía no lo habíamos entrevistado, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, Un placer siempre. bienvenido. Bienvenido al noticiero y lo invitamos para hablar de COVID, pero me gustaría que usted reaccionara a esta información de la leishmaniasis que se está registrando en Bocas del Toro. Bueno, la leishmaniasis está con nosotros. La leishmaniasis en el país es una leishmaniasis cutánea, afortunadamente, porque hay otro tipo de leishmaniasis que es visceral, que sí puede producir mortalidad. Esta leishmaniasis cutánea lo que causa es básicamente alteraciones o deformidades estéticas, y a veces cuando ocurre la picadura en áreas, por ejemplo, de cartílagos, en la nariz, etcétera, se puede también causar deformaciones importantes, ¿no? Pero hay en todo el país desde hace décadas, y tenemos algunos tratamientos no muy óptimos, pero hay tratamientos que para mejorar y curar la enfermedad más rápidamente. Se está atendiendo, siente usted, pues, o sea, y no le preocupa tanto. Es que cuando vemos las imágenes en redes Bueno, sociales de estos niños afectados, la verdad que son impresionantes, por eso le pregunto, ¿no? no, lo que pasa es que se ha descubierto este brote, ¿no? Pero y que lógicamente pues es un gran número de casos y sobre todo niños involucrados. Entonces el Ministerio de Salud debe atenderlo rápida y oportunamente, pero también hay leishmaniasis en todo el territorio nacional, el área por ejemplo de Capira, de Coclé, alrededor de Chorrera, o sea, en cualquier lugar, sobre todo en áreas rurales donde habitan los vectores, ¿no? Doctor Xavier, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Mirna. Queríamos ahora sí entrar en materia, este era como un paréntesis porque es de mucha actualidad lo que está ocurriendo con este brote, pero queríamos hablar sobre el tema de la farmacéutica Merck, que ha desarrollado una pastilla para tratar la COVID. Merck planea incluso pedir autorización de emergencia para que las píldoras antivirales sean usadas en Estados Unidos. Sí, un nombre complicado tiene el medicamento Molnupiravir. Doctor, ¿qué hace exactamente este medicamento, esta pastilla, y cómo usted ve esa aprobación futura o muy próxima? Bueno, a ver, el molnupiravir es un agente antiviral que fue descubierto hace 15 o 20 años, inicialmente como un agente antiviral que pudiera tener eficacia contra la influenza, la cepa de las que causa la gripe y otros virus, ¿no? Incluso se probó con ébola y se probó con algunas otras infecciones, pero quedó allí básicamente en las investigaciones iniciales, ¿no? Este medicamento fue elaborado por una compañía biotecnológica pequeña en Estados Unidos, y después los estudios se hicieron en la Universidad de Emory, en Atlanta, y de hecho hay un panameño involucrado en los inicios de la investigación, el doctor Abel de la Rosa. Estuvo involucrado en la elaboración de este medicamento y en las pruebas de investigación, ¿no? Después la compañía Merck lo adquirió porque se descubrió que tenía actividad contra el SARS-CoV-2, contra el coronavirus que causa el COVID. Y se hicieron estudios de fase 1, fase 2, que fueron prometedores, y acaba de terminar un estudio de fase 3 grande de eficacia, que pareciera, según la nota de prensa de Merck, pareciera que es eficaz, ¿no? Y que pudiera realmente nosotros tener un medicamento por fin antiviral que se puede administrar en la fase ambulatoria de la enfermedad, en los primeros días de síntomas, para evitar la progresión a la gravedad, evitar muerte, evitar hospitalización, etcétera, ¿no? Pero los datos tienen que ser públicos, tienen que ser presentados a la FDA, tienen que ser presentados a la comunidad científica de forma transparente, para realmente que se aleje de una nota de prensa de una compañía y que ya sea una autorización científica de un producto que todos quisiéramos tener. Y es muy similar, por ejemplo, cuando uno le da gripe severa en un paciente de alto riesgo, uno toma el medicamento este que se llama oseltamivir, o hay un nombre comercial que es el Tamiflu. Tamiflu, ajá. Bueno, este viene siendo un mecanismo parecido, pero pareciera que es más potente incluso que el Tamiflu, y que también sirve para la gripe, el molnupiravir. O sea que para las dos enfermedades respiratorias pudiéramos tener un tratamiento único.
Doctor, Ah, no es interesante. el único medicamento que se está evaluando en este momento, porque las noticias internacionales hablan de la Agencia Europea de Medicamentos evaluando otras licencias. Todas tienen nombres complicados, así que no me atrevo ni siquiera a mencionarlos, pero entiendo que hay varios medicamentos que se están evaluando en este momento que podrían Sí, sí, cambiar sí. el De futuro hecho, de lo que estamos viviendo, hemos vivido estos 2 años de pandemia. sin lugar a dudas, hay dos medicamentos que también están en fase avanzada de desarrollo, uno de la empresa Pfizer y otro de la empresa Roche. Así que pinta bien el panorama desde el punto de vista de terapia, porque no hemos tenido realmente ningún tratamiento efectivo para la fase temprana de la enfermedad, o sea, para evitar hospitalización y que se pueda dar por vía oral incluso, porque los medicamentos que hay probados que tienen beneficio son para uso hospitalario, para uso endovenoso, por la vena, pero esto sería fantástico que tuviéramos pastillas orales para administrarlas tempranamente y evitar la progresión de la enfermedad, sobre todo en personas de más alto riesgo, ¿no? Así que con la vacunación y después con la terapia oral ya podremos, ya las luces apuntan a que vamos a volver a la normalidad el próximo año casi sin duda, ¿no? Así que ojalá que las predicciones sean correctas en este sentido. Doctor Xavier, también algunos investigadores creen que las píldoras o las pastillas deben o deberán tomarse incluso antes para que sean más efectivas. Mi pregunta también va dirigida en cuanto al tema de las recetas médicas. ¿Estos medicamentos se van a tener que obtener a través de recetas médicas? Y según tengo entendido, serían 4 cápsulas 2 veces al día durante 5 días el tratamiento. Son 2 veces al día por 5 días, exacto. Ese es el tratamiento que se ha propuesto para el molnupiravir, pero falta la autorización, así que habría que esperar, ¿no? Todavía no estés Y recetando, Mirna. No, no, pero y todos No, los es chiste, es chiste. antivirales, todos los antivirales se tienen que administrar de forma temprana, que es lo que le Ujú. llamamos nosotros la fase viral del virus, porque cuando ya el virus ocasiona inflamación dentro del cuerpo, entonces ya el medicamento pierde efectividad en la fase inflamatoria, tiene que ser en la fase antiviral temprana. Y se ha dicho que en los primeros 5 días de que empiezan ya los síntomas respiratorios, si yo me puedo hacer una prueba de COVID, por ejemplo, al segundo o tercer día, y sale positiva, entonces ahí sería realmente donde se da el tratamiento. Y es bueno que haya prescripción y Ujú. que no se venda libremente, porque lo que se ha visto con muchos antivirales y antibióticos en el pasado es que la gente tiende a abusar de estos medicamentos, tomarlo cuando no hay necesidad, incluso sin prueba diagnóstica, y el virus se torna resistente. Entonces, pudiéramos perder un gran medicamento por el uso indiscriminado, ¿no? El abuso de estos fármacos. Y se lo pregunto porque ayer, casualmente, leyendo un artículo de New York Times, lo decía así, que esa sería la prescripción. Ahora, también el plan es que este tipo de medicamentos sea gratuito, también así como las vacunas. Bueno, eso ya le toca al gobierno nacional, Ujú, ¿no? ujú. Porque el medicamento ahora mismo, por lo menos los rumores indican que en Estados Unidos todo el curso ese de 5 días cuesta alrededor de $700, lo cual es una cifra considerable, evidentemente, ¿no? Las vacunas no valen nada comparado con eso, ¿no? Y las vacunas son gratuitas. Ojalá el gobierno pues asuma el costo. Yo estoy seguro que el costo para nuestros países va a ser bastante más barato que para Estados Unidos. Y una vez que se autorice y se masifique y que haya otros medicamentos que le quiten el monopolio, lógicamente los precios van a bajar, ¿no? Y ojalá pues el gobierno nacional pues lo adquiera y se pueda administrar de forma gratuita, por lo menos inicialmente hasta que ya volvamos a la normalidad, ¿no? Post pandemia. También, doctor, en otro orden de ideas, el doctor Paulino Vigil de Gracia, en un artículo reciente, en una entrevista reciente, él es del Senacit, decía algunas cosas interesantes sobre cómo Panamá, qué pudo haber hecho mejor durante la pandemia, y entre algunas de las cosas él ponía un poco en duda que se ha dicho que la meta es 70 a 80% de la población vacunada y que la gente escucha justamente eso. 70% de población ya la tenemos vacunada y siente que se logró, pero él, según él, eso es falso, ya que ese 70 y 80% se refiere
a lograr vacunar a toda la población y el 70% del cual se está hablando es de la población mayor de 12 años. ¿Usted coincide con él? Sí, sin lugar a dudas, 70% de población mayor de 12 años, que es la que puede recibir la vacuna. Pero si hablamos de población total, incluyendo niños, ese 70% se convierte como en 58%. O sea que todavía estamos algo lejos de la inmunidad grupal o la inmunidad de rebaño, esa que todos ansiamos para arrinconar al virus y que ya no sea un problema de salud pública, ¿no? Pero lógicamente, pues las vacunas todavía no han sido autorizadas para uso en menores de 12 años y hay que ver los datos que presenta Pfizer y otras empresas a la FDA sobre todo para estar seguros de que la vacuna es inocua, que no tiene eventos adversos importantes en niños antes de poder autorizarla. Doctor, ha habido como una medio publicidad engañosa allí entonces por parte del Ministerio de Salud que anuncia con muchos bombos haber alcanzado ese 74.5% de la población vacunada. Porque da una sensación de cierta seguridad cuando uno ve esa cifra y dice, bueno, ya llegamos a la inmunidad de rebaño, pero lo que usted está explicando y la información que leía Mirna también es que no, cuando haces la proporción a la población real, todavía estamos lejos de esa inmunidad de rebaño. Sin duda, pero llegar a 75, 80% de población inmunizada arriba de 12 años ya es un logro importante porque muy pocos países lo han hecho. Y en el contexto latinoamericano, Panamá está bien por arriba después de Chile y Uruguay. Y estamos mejor que incluso que Estados Unidos, que tiene todas las vacunas y el dinero del mundo. O sea que en términos de vacunación, el país lo ha hecho muy bien. Y ahí yo sí respaldo el éxito de Panamá en la vacunación, que tenemos que todavía vacunar a más gente, por supuesto, pero realmente se ha hecho un trabajo formidable, ¿no? Y esperemos que sigan escalando las cifras de vacunación en el país, ¿no? Ahora, otra cosa que yo creo que es importante es que aquí en Panamá, quizás cerca de un 50% de las personas en el país ya han tenido COVID. La mayoría de forma asintomática, sin diagnóstico, y de hecho el Gorgas está ya por publicar sus últimos estudios y yo me imagino que debe haber que los resultados van a ser cerca de un 50% de población que ha tenido COVID y la gente que ha tenido COVID ya tienen bastante protección, quizás no óptima, pero tienen bastante protección, ¿no? Y si además los vacunamos, pues lógicamente la protección sube más, ¿no? Así que entre inmunidad natural por COVID y la inmunidad que proveen las vacunas, a lo mejor nosotros tenemos mucho más de 70% de población de alguna manera protegida, ¿no? Así que, y de hecho, eso quizás está haciendo que nosotros todavía no tengamos ninguna cuarta ola. Hemos salido de la tercera bastante bien y ahora mismo estamos en números fabulosos desde el punto de vista de enfermedad, ¿no? No hay que pecar de triunfalismo porque el triunfalismo provoca que vengan otras oleadas, ¿no? Como ha sucedido en Chile, en Estados Unidos, en Israel, etcétera. Así que hay que tener cuidado también con el triunfalismo. Según lo que usted maneja, doctor Xavier, ¿cuándo usted cree que ya pudiéramos decir que Panamá ya ha salido de la pandemia, que ya tenemos el porcentaje que realmente sea el de la inmunidad grupal, inmunidad del país? Bueno, yo diría que cuando empecemos a ver consistentemente que menos del 1% de las pruebas que se hacen son positivas, o sea, el porcentaje de positividad de las pruebas, menos del 1%, y eso se mantiene por varias semanas, ya nosotros realmente podemos decir que estamos en vías esas de aproximarnos a la normalidad, ¿no? Lógicamente, eso tiene que ser... ¿Fin de año más o menos, doctor? Paralelo con el aumento de la vacunación. Fin de año, principios, los primeros meses del 2022, porque yo creo que es probable que vaya a ser importante tener vacunas para poder administrarlas voluntariamente a los niños menores de 12 años para alcanzar esa inmunidad colectiva que pretende el mundo. También le quería preguntar, doctor, porque ayer el gobierno de Colombia, en primeras planas de todos los medios allá, decía que el gobierno descartaba eliminar el uso del tapaboca en el país.
Francia, Italia, Reino Unido, Australia, Polonia, España y Alemania son algunos de los países que ya no exigen tapabocas en espacios al aire libre. ¿Panamá se enfrenta también a esta decisión o todavía es muy prematuro decirlo? Yo creo que es un poco prematuro, pero es algo para lo cual nosotros vamos en esa dirección, ¿no? Mascarillas al aire libre, evidentemente ya no se necesitan tanto, pero hay que tener cuidado porque una cosa es estar al aire libre con personas vacunadas alrededor y pocas personas alrededor, y otra cosa es estar al aire libre en un ambiente en que hay demasiada gente y que hay muchos no vacunados. Entonces hay que tener cuidado con esos dos contextos, ¿no? Pero evidentemente pues hacia allá vamos, ¿no? Ojalá que las cifras en los meses siguientes nos favorezcan y se pueda realmente desprenderse del uso de mascarillas rutinarios, sobre todo en actividades al aire libre, con no tanta gente alrededor y que la mayoría sea vacunada. Doctor, usted hablaba de la inmunidad natural que da la enfermedad a quienes la han padecido. Hace unos meses se decía que esa inmunidad no era permanente, que esa inmunidad se perdía con el paso de pocos meses. ¿Qué avances hay en las investigaciones en ese sentido? Porque usted mencionaba hace un instante que esa inmunidad es importante también. Sí, se ha visto que la inmunidad natural, o sea, si a mí me da COVID, y sobre todo si ese COVID es bien sintomático o me llevó a la hospitalización, yo genero una respuesta inmune robusta y muy probablemente duradera, ¿no? El problema es que las personas que tuvieron COVID sin síntomas, esas quizás es más impredecible la respuesta inmune que generan, ¿no? Por eso siempre se ha dicho que aunque yo haya tenido COVID, es mejor que por lo menos reciba una dosis de vacuna, porque ese tipo de inmunidad híbrida, o sea, infección natural más vacunación, me da todavía mayor robustez y duración de la respuesta inmune, ¿no? Pero hay dos tipos de inmunidad, y eso es importante aclararlo, ¿no? Hay dos tipos de defensa que nosotros tenemos. Una es la inmunidad mediada por anticuerpos, que es lo que medimos en la sangre cuando nos hacemos, por ejemplo, una prueba serológica. Los anticuerpos con el tiempo se van disminuyendo y van cayendo y van desapareciendo. Y se ha visto que 6 meses a 1 año los anticuerpos decaen, ¿no? Y esos anticuerpos nos protegen contra la infección leve. Pero hay otro tipo de inmunidad que nos protege contra la enfermedad severa, que es la inmunidad celular. Y esa sí es más duradera, incluso puede ser años después. O sea que yo puedo infectarme, aunque esté vacunado,